He oído a todos mis compañeros de ponentes y bueno, la legislación pues es un poco dura y al final hay cosas que se dicen, que se quieren hacer y que a lo mejor no acompaña la legislación porque va a tardar un poquito. Pero bueno, vamos a intentar explicar un poco cómo es esa legislación, la normativa y cómo la vamos viendo. Bien. En esta imagen os, os muestro un gráfico, bueno, un estudio reflejado en un gráfico y en unos dibujos que implican o explican de la Fundación Helen MacArthur, que se creó en 2010 para el tema de la economía circular. Y lo que viene a decir es que la evolución de los plásticos y cómo está afectando al medio ambiente. Claro, si vemos aquí, pues nada más que de que empezó a entrar el plástico de 1960 a 2014, pues se multiplicó por 20 su uso y luego hay una previsión entre 2014 y 2050 haciendo el efecto, primero, la producción de plástico, que se multiplicaría por 4 veces, y luego tendríamos lo que ellos han medido y lo que prevén, que ahora mismo plásticos en el mar, en el océano, tenemos en peso con respecto a los peces, tendríamos que hay un kilo de plástico por 5 de peces. Y en 2050 tendríamos, calculan que incluso más que el peso de los peces. El consumo de materias primas o las emisiones a la atmósfera. Esto, digamos, ha hecho que la Unión Europea y los diferentes gobiernos tomen conciencia y con esta fundación también presionando y dando ideas y generando digamos, generando conocimiento, pues se han ido haciendo políticas. En España, pues se han metido dentro de los planes del Estado. Por ejemplo, pues bueno, se hace en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, el PEMAR, se hizo, o sea, se ponen los valores de generación de plásticos. Tenemos que el consumo de plástico en la agricultura son 220.000 toneladas. Claro, es mayor que la Unión Europea, lógicamente, somos un productor de agricultura y necesitamos plásticos. Se ve una distribución de porcentajes: 40% acolchados, 32% de tuberías, plásticos para ensilados 7%, y luego una generación de residuos de 190.000 toneladas, entre ellos 75.000 toneladas de plásticos de protección de cultivo. Claro, visto esta situación, pues se hace se plantea una serie de objetivos en ese plan: analizar alternativas, mejora de recogida separada y mejora de coordinación y armonización en el aumento de la inspección y control y sanción. También se hace una serie de programas de inversión para campañas de educación y sensibilización. Aquí están incluidas también campañas no solo de agrícolas. Está claro, estamos hablando de plásticos de cualquier tipo, envases, plásticos de un solo uso. Y luego, en el tema concreto de la agricultura, aquí no se ha hablado porque se habla mucho de acolchado, plástico más extenso, pero tenemos los envases fitosanitarios, que son plásticos y que contienen residuos peligrosos y al final, contienen sustancias peligrosas que al final pues se considera que tienen que gestionarse de manera separada e intentan tener un flujo que está bastante regulado y, bueno, pues se intenta sensibilizar igual, pues intentar que se pueda dar una segunda vida a esos envases y sobre todo en el diseño primero, que incluso en los plásticos, pues ya estamos viendo que cualquier tipo de plástico, el ecodiseño, el tener un plástico que sea 100% reciclable desde su producción, pues nos puede promover que podamos recogerlo y reciclarlo realmente. En cuanto a la región de Murcia, tenemos un plan que era de 2016-2020. Como ha dicho el consejero, bueno, no sé si lo ha dicho, pero
pero lo estamos tramitando una prórroga, bueno, está prorrogado hasta 2022, y tiene una serie de medidas que se intenta de comunicar a la población, que el uso de plásticos, concienciar a la población en el uso de plásticos domésticos, el minimizar su uso, intentar el reciclaje, también en el tema de la afección que tienen esos plásticos al sector pesquero y los plásticos agrícolas que pueden acabar afectando al medio ambiente. Las campañas de concienciación que están desarrollándose, digamos, están en desarrollo ahora mismo, todavía no han salido para el tema de residuos industriales y comerciales. Iniciativa en la gestión de plásticos de uso agrario también está por desarrollar. Aquí tenemos una que puede ser este webinar y tenemos que están pensándose otras. Luego tenemos convenios con sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que en este caso tenemos SIFITO, por lo que es para la recogida de los fitosanitarios, y acuerdos voluntarios que Sorplas ha dicho que estaban tramitando uno para recogida selectiva, diferenciada de los plásticos, que lo que pretende hacer es lo mismo que hace SIFITO, coger con respecto a los fitosanitarios. Coger esos plásticos, llevarlos a centros donde se hace la recogida y distribuirlos hacia gestores que están dentro del sistema. Dentro de ese acuerdo voluntario yo conocía también SIFITO, quería también meterse en el tema este de recogida de plástico, ya que tiene una infraestructura. Todavía no está avanzando el tema este de la autorización y dentro de un tiempo pues veremos a ver dónde desemboca. Y luego un inventario de residuos industriales que lo que nos va a intentar decir es exactamente qué problema o qué producción en cada sector tenemos y poder dar una solución. En el caso de los plásticos, pues saldrá también la producción de esos residuos, habrá otro tipo de residuos y se intentará darle una solución. Pero estamos en contratación de ese inventario. Bueno, el marco normativo, que es un poco a lo que yo quería referirme, sobre todo para el uso y las obligaciones de los usuarios y de los gestores de los plásticos. El marco actual es la Ley 22/2011 de residuos, que es el marco general. Es decir, no hay un marco, salvo el Real Decreto de Fitosanitarios, no hay otro reglamento, otro Real Decreto que nos regule los plásticos o los residuos de plástico en su gestión. Tenemos que fijarnos en lo que dice la Ley 22. Al futuro, pues dentro de poco, pues os dicen, tendremos que transponer una directiva de 2018 y hay un anteproyecto que se está discutiendo, que hay una serie de alegaciones. Se preveía la aprobación el primer semestre de 2021, pero parece ser que nos vamos a ir al segundo semestre de 2021. Y luego, con respecto al Real Decreto de envases y residuos de envases, que también afectaría a fitosanitarios y otros envases que puedan estar en la agricultura, se prevé la aprobación también en el segundo semestre del año 2022. De este tenemos poca información, la verdad. Bien, la Ley 22/2011, el ámbito de aplicación. El artículo 2 es muy importante porque te dice que todo residuo está dentro o se aplica a la Ley 22/2011 con una serie de exclusiones. Con respecto a la agricultura o a los residuos de origen agrícola, excluye a las materias fecales, si no están contempladas en el 2B, que esto es el tema de Sandage y otra normativa, la paja y otro material natural, agrícola o silvícola. O sea, tiene que ser de origen agrícola o silvícola y tiene que ser un material natural, no peligroso, importante. Y que luego sea utilizado ese residuo, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura, en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos y métodos que no pongan en peligro la salud y dañen a la persona. Es decir, tiene que ser natural el residuo y no peligroso, y su origen tiene que ser agrícola y silvícola. Y para ser usado en la agricultura o en la ganadería. Ya veremos después la repercusión que tiene este artículo. Por lo tanto, teniendo el artículo 2 presente, los residuos plásticos producidos en la agricultura deben cumplir en su producción y gestión con las obligaciones establecidas en la Ley 22. O sea, todos los residuos que produzcamos, acolchados,
invernadero, tubería, fitosanitario, envases, todos esos residuos que se producen en la agricultura deben cumplir con las obligaciones de la Ley 21. Bien, obligaciones de los productores de residuos de plástico agrario o agrícola. Bien, la Ley 22 en el artículo 17 dice que deben asegurar su tratamiento, tienen que asegurar los productores, que serían en este caso los usuarios de los plásticos, que al final se transforman en residuos, estamos hablando de empresas agrícolas, asegurar el tratamiento de los residuos producidos por su actividad. Y estará obligado o a realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, pero claro, siempre que se disponga de una instalación autorizada, encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o una entidad o empresa, como puede ser GW Plastic, Greenworld Computing, un fundido de empresa, con el que hemos tenido al compañero hablando anteriormente, y o entregar a una entidad pública o privada. Bueno, esto viene a ser para el tema de otros tipos de residuos que son más bien municipales, pero también hay municipios que se pueden encargar de la gestión, si las ordenanzas municipales así lo dicen. También existe otra obligación, el artículo 29, que es la de inscribirse como productor de residuos no peligrosos siempre que se produzcan más de 1000 toneladas al año. Es difícil porque el plástico tiene una densidad muy baja, pesa poco, y con los residuos normalmente de una finca, a lo largo del año, pues no sé, pero habrá pocas que puedan producir 1000 toneladas en un año. No obstante, si lo produjeran, pues tendrían que inscribirse en el registro, presentando una comunicación previa, y no habría más problema. Los peligrosos, como hemos hablado, son fitosanitarios. Normalmente, si están adheridos a SIFITO, no hace falta que hagan ningún tipo de operación, pero si o sea, el agricultor, pero los que están adheridos a SIFITO, pues donde están los almacenes serían pequeños productores o grandes productores, si se producen más de 10 toneladas, donde se almacenen estos envases fitosanitarios, donde los llevan los diferentes agricultores. Bien, las autorizaciones, existe otro punto que es aquellas actividades que valorizan plásticos agrícolas. ¿Qué autorización? Pues necesitan una autorización administrativa. Existen dos tipos de autorizaciones ambientales. La autorización ambiental integrada, que se da a instalaciones, se podría dar para la valorización de plásticos agrícolas a instalaciones que incineran o coincineran residuos. El plástico tiene un alto poder calorífico y podría llegar a si no se puede reciclar de otra forma, pues llevarlo a producir energía mediante su incineración. Siempre y cuando esa incineración pues disponga de, otra posibilidad es que almacene esos plásticos o se le dé un tratamiento previo para llevarlos a esa incineración. También estarían sometidos a integrado o almacenar residuos peligrosos por encima de 50 toneladas. En este caso de personas, o sea, de productores que llegarán a almacenar temporalmente si fuera del lugar de la producción. Todo lo demás sería autorización ambiental sectorial. Aquí hay que hacer un inciso. Si estuviera, ahora veremos, si pudiera ser posible la gestión de los plásticos mediante compostaje, veremos por qué no después. En instalaciones de compostaje, si superara las 75 toneladas de capacidad día, también tendrían que autorizarse esas plantas por autorización ambiental integrada. Y si no, serían compostajes normales, instalaciones de compostaje normales, que se autorizarían por autorización ambiental sectorial. Tratamiento de residuos plásticos agrícolas. Bueno, ya hemos visto a la compañera de Limida cómo ha explicado todas las investigaciones que se están haciendo, ha explicado que también hay alguna norma ISO, la norma UNE, para el tema de biodegradables en suelo, se hablaba de una certificación, pero viendo la legislación que tenemos, en principio pues, considero que la normativa vigente, el uso de estos plásticos biodegradables no es posible. Si consideramos dejarlo en el suelo,
para que se biodegraden, estaríamos incumpliendo el artículo 2. Si recordamos, el artículo 2 dice que los residuos quedan fuera de la ley de residuos y, por tanto, podrían quedarse en el suelo y podrían estar allí. Todos aquellos residuos, o sea, todos aquellos residuos de origen natural, agrícola o silvícola, usados en la agricultura. En este caso, los plásticos no son naturales. Aunque se fabriquen con materiales naturales, no son naturales. Por lo tanto, la ley no los ampara, sino que, o sea, no ampara, no ampara su exención, sino que lo tenemos que hacer, digamos, tenemos que cumplir los preceptos de la misma. ¿Y qué dice el artículo 17? Que el agricultor o el usuario, el productor de los plásticos, de los residuos plásticos, tiene que llevar esos plásticos a tratarlos por sí, por su cuenta, con instalaciones autorizadas, o llevarlos a gestores autorizados. Por lo tanto, debe de recogerlo. ¿De acuerdo? Debe recogerlo y llevarlo a un gestor para su tratamiento. Si consideramos recogerlo y llevarlo a una instalación de compostaje, por lo que os decía que no había incluido el compostaje en el tema de autorizaciones, no sería posible todavía, debido a que no es un residuo de los incluidos en el anexo 4 del Real Decreto 506, que es el Real Decreto, o sea, para 2013, que es el Real Decreto de productos fertilizantes. En este caso estaríamos fabricando un compost, y el plástico no está incluido en la lista de compuestos, residuos que pueden componer un compost. Por lo tanto, ese plástico biodegradable, recogido, compostable, en su caso, no podría actualmente llevarse a ese tratamiento. Por lo tanto, el tratamiento que actualmente se considera más adecuado es el reciclado en instalaciones autorizadas, donde los residuos, pues como ha comentado el Greenhouse Computing, pues son acondicionados, lavados, triturados y luego granceados, sometidos a tratamiento térmico, y así obtenemos un material que puede ser usado para un termoplástico que puede ser usado para inyectar nuevos plásticos o nuevos productos de plástico. Otros tratamientos, como he dicho, la valorización energética en instalaciones autorizadas mediante pirólisis o incineración. Y lo que no se considera adecuado, por ser el plástico, como hemos visto, valorizable, es su eliminación en vertedero. Cuando no es valorizable un plástico, cuando no se recoge adecuadamente, cuando se tiene almacenado mucho tiempo y pierde condiciones para su reciclado, pero ese no debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo debe ser que se recicle. Por lo tanto, el vertedero es la última opción y debe estar muy justificado que un plástico vaya a vertedero. El tema de SIFITO, pues lo he conocido por todos los usuarios. Necesitan una autorización, es un sistema integrado de gestión, necesita autorización. Como he comentado, pues hay ciertos lugares donde están distribuidos esos lugares de ese sistema integrado de gestión, donde se recogen los diferentes envases. Los agricultores están en sectores de autorización o comunicación previa, porque están adheridos a llevar los residuos de envases a este sistema integrado. Y hay que rellenar, pues bueno, está sujeto a rellenar documentos de identificación y notificación previa para traslado de estos residuos. Luego, el anteproyecto de nueva ley de residuos. Esto transpone, digamos, la directiva de 2018, quiere transponer este anteproyecto de la directiva de 2018, y ahí aparecen ya conceptos como plástico, como producto de plástico de un solo uso, plástico oxodegradable, plástico biodegradable y microplástico. Es una buena noticia, puesto que con estas nuevas definiciones van a poderse desarrollar normativas, incluso que se puedan utilizar para compostar, o que incluso puedan sacarse excepciones en las que los plásticos biodegradables puedan quedarse en el suelo. Lo que sí venimos, aunque no lo pone aquí, lo pondremos más adelante, el osodegradable, plástico osodegradable, la Unión Europea, en este anteproyecto viene una fecha que es el 21 o sea, en julio de este año, se iba a dejar de poder usar, porque al final era
algo que no digamos, no terminaba de degradarse en el campo y producía microplásticos, y la directiva obliga a que en julio de 2021 deje de fabricarse. La ley iba a transponerlo, pero entiendo que si se va al segundo semestre, pues bueno, no se va a fabricar, supongo, porque ya no tiene digamos, un recorrido. Y vamos a seguir. Como aquí os he comentado, pues bueno, la ley lo que va a impedir es que se produzcan productos plásticos mencionados en el apartado B. Aquí sí lo que se viene a decir son el tema de plásticos de un solo uso, el tema de vasos de plástico, pajitas, cubiertos de plástico, otros elementos de plástico que no se van a poder fabricar. Y también el tema como he comentado, del plástico oxodegradable, acolchado. Aquí he puesto también el tema de la autorización sin fito para la recogida de responsabilidad ampliada del productor, la recogida de plásticos agrícolas, utilizando su sistema. Habrá algunos más, como ha dicho el gerente de Sorplax, y en principio, pues todo lo que sea de esta forma ayudará a que se regule bastante más el sistema de recogida y que se estandarice un poco más cómo tienen que llegar los plásticos, entiendo, al tratamiento. También se viene a establecer también un desglose de las operaciones de reciclado, que antes solo se decía que era R3, pues bueno, hay una serie de desgloses que, bueno, tampoco lleva más importante, sino que no tiene mayor importancia, pero al final lo que intenta es decir qué vamos a hacer con ese plástico realmente. Un R3 es un aprovechamiento de lo orgánico del producto, o sea, del residuo, y con esto pues sabemos qué es realmente lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer un compostaje, si vamos a hacer una biometanización, si vamos a hacer un granceado, si vamos a hacer una gasificación, si vamos a hacer cualquier otra operación, pues para tenerlo más claro cuál es la finalidad de la gestión. Como he dicho, la de envases no sabemos mucho más, están ahora mismo en consultas y está en borrador y queda por definir muchas cosas. Así que por información, pues bueno, que sepáis que es la transposición de esta directiva también y que pronto tendremos noticias de cómo va a quedar. Y por mí nada más y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias.